Muy bien, esta noche vamos a pasar a la impartición de la palabra. Y voy a rogarles que vayamos al libro de Efesios, capítulo 6, verso 13. El día viernes estuve hablando sobre algo importante y esta noche es como la continuación para que podamos nosotros ser equipados en este día. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 13. La palabra de Dios dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, no una parte, sino que toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Esta noche he titulado esta enseñanza Armados para el día malo. Una de las oraciones más poderosas las hizo nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de la petición que los discípulos le hicieron al Señor acerca de que ellos querían aprender a orar, Jesús les enseñó un modelo de oración. Y este modelo de oración lo conocemos como el Padre Nuestro, y que muchas veces la religión convirtió en una repetición vacía y sin revelación de la profundidad que hay en la oración del Padre Nuestro. Pero en una de las partes de la oración de la oración modelo, como se le conoce a la oración del Padre Nuestro que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, hay una parte donde se pide al Padre que nos libre, que no nos deje caer en tentación y que nos libre del mal. Y es importante que en este tiempo que nosotros estamos viviendo hagamos esa oración, que nos libre del mal. A veces cuando se pronuncia o se dice una palabra como ese adjetivo mal, ¿qué es el mal? ¿Por qué nuestro Señor dice que nosotros tenemos que pedir que no nos deje caer en tentación o entrar en la tentación y que nos libre del mal? Es porque la palabra mal tiene una connotación muy profunda. El apóstol Pablo nos exhorta a nosotros a tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Por eso es que tenemos que estar conscientes de la batalla espiritual que estamos viviendo en este tiempo. Estamos viviendo días malos. Y cuando usted busca en el original lo que significa mal, es una palabra que en el griego se dice poneros. Y poneros significa dañino, algo extremadamente dañino, malo. Pero también significa algo que su efecto o influencia es malo. Se refiere también al carácter esencialmente que indica la degeneración de la virtud de Dios en nosotros. También sabe qué más significa la palabra mal, que muchas veces lo repetimos de manera vaga sin darnos cuenta lo que significa. Significa calamidad. Entonces tenía razón nuestro Señor cuando dijo que nosotros deberíamos de orar de esta manera, pidiendo al Padre que nos libre de entrar en tentación y que nos libre del mal, porque el mal es algo dañino, es una influencia mala que afecta también el carácter y esencialmente desfigura, es una degeneración de la virtud de Dios en nosotros, es una calamidad. Pero también sabe qué significa enfermedad. Enfermedad específicamente moral, pero también física. Pero oiga más la profundidad de esta palabra,
mal, poneros. Poneros significa culpable, vicioso, algo fascineroso. Significa una malicia. ¿Sabe qué significa? Diablo. Significa algo perverso, algo pecador. Y no va a creer usted todas las acepciones que esta palabra tiene. Dice que es crimen, que es maldad, que es maligno, que son cosas malas. Entonces, cuando el Señor dice que oremos para que no caigamos en tentación y que nos libre del mal, es precisamente porque Él conocía todas las implicaciones que tiene el mal en la vida de un ser humano. Ahora, el significado del día malo es un día donde son desatadas todas esas cosas nefastas contra su vida, contra su familia, contra la iglesia, contra la humanidad. Entonces imagínese usted ese día malo. Ese día malo se desata todo lo que yo le acabo de decir, que significa ese término poneros, que es malo. Se desatan en ese día, se desatan esas cosas y vienen y atacan al cristiano. Ahora, Dios no nos ha dejado a nosotros indefensos o a expensas del mal. Por eso Pablo dice que Dios ha dejado una armadura espiritual para que nosotros podamos soportar los ataques del enemigo. La armadura de Dios, que esa armadura tiene armas defensivas y también tiene armas ofensivas para el cristiano. Usted va a ver cómo el escudo de la fe, que el escudo, el guerrero lo tomaba en la mano izquierda, y es la única parte de la armadura que se mueve de un lado a otro, que usted lo puede mover de arriba, lo puede mover abajo, lo puede mover a la izquierda, a la derecha. Usted puede, el escudo de la fe es una de las partes de la armadura que usted puede mover de un lado hacia otro para protegerse de los dardos del enemigo. Tenemos la coraza de justicia que nos protege, son armas defensivas. Tenemos el yelmo de la salvación para proteger nuestra mente de los ataques del enemigo, armas defensivas. Tenemos el apresto del evangelio de la paz. Es calzar el apresto, calzar nuestros pies con el apresto del evangelio. Significa la actitud de estar listos para enfrentarnos a la adversidad. En este tiempo que estamos viviendo en la actualidad, y todavía tenemos un arma ofensiva que es la palabra de Dios, que tomemos, dice la Escritura, la espada del Espíritu, que es la palabra, y la palabra es la palabra rema. En la actualidad la iglesia, cuando uno mira todo lo que está pasando en el mundo, la iglesia está con una actitud pasiva ante esta calamidad, ante este día malo que estamos viviendo. No vemos que la iglesia esté peleando en oración para que el Señor, para provocar una liberación. Por eso es muy peligroso adoptar una actitud indiferente. Muchos cristianos simplemente están confinados en su casa, esperando despertar un día con la buena noticia de que algún científico descubrió, o alguna de esas grandes compañías que trabajan en el desarrollo de la farmacología, y que sin lugar a dudas estarán trabajando para encontrar una cura de este virus que nos tiene a todos nosotros confinados y amenazados. Y muchos cristianos hemos adoptado esa actitud de quedarnos confinados con una actitud pasiva. Pero es que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No podemos simplemente nosotros quedarnos esperando liberación que no va a llegar. Por eso me llama mucho la atención que el pueblo de Dios siga con esta actitud. Y yo quiero llamar tu atención esta noche. 1 Samuel capítulo 13 verso 22.
refleja la verdad de aquellos días. Es una verdad trasladada al contexto actual. 1 Samuel 13:22, una realidad que muchos cristianos estarán viviendo en este tiempo. Y sucedió que en el día de la batalla, oiga, en el día de la batalla no había espada ni lanza en mano de ninguna de la gente que estaba con Saúl y Jonatán, pero sí las había en mano de Saúl y de su hijo Jonatán. Y luego sigue diciendo, entonces, bueno, dejémoslo ahí. Ese verso 22 describe a un pueblo desarmado en el día de la batalla. Pero esto no se parece a lo que Pablo dice, que tomemos toda la armadura de Dios para enfrentar el día malo. Llega el día de la batalla y el pueblo que está con Saúl, el rey de Israel, tiene que enfrentar una lucha contra sus enemigos, obviamente literales, los filisteos y todos los pueblos enemigos de la nación hebrea. Hermanos, resulta que solo 2 hombres tenían armas y que el resto del pueblo estaba desarmado. En los días de Saúl llegan los días en que se enfrentan a los filisteos. Ocurre algo terrible. No habían armas en mano del pueblo, solo Saúl y su hijo Jonatán. Y eso nos enseña algo muy importante. En el día de la batalla, el pueblo de Dios tiene que estar armado. En este tiempo no se puede estar creyendo que las armas están en las manos solamente de un líder. No se puede depender de la habilidad y del esfuerzo de un líder para ganar una batalla. Hay personas que su vida espiritual depende de las oraciones del pastor o de los líderes que lo presiden o lo dirigen, y eso no puede seguir así. Tienes que armarte con las armas espirituales que da Dios. La razón por la cual el pueblo estaba desarmado en los días de Saúl era porque tampoco había facilitadores de armas, no habían herreros, forjadores. Y esto aplica a una ausencia de líderes con revelación de Dios para equipar al pueblo. No habían líderes que dieran una estrategia de reino. El enemigo sí la tenía, y era que ellos no hallaran forjadores o facilitadores de revelación para que el pueblo no se pudiera defender. Entonces mire usted una cosa, el enemigo sí tiene estrategias contra nosotros, pero en los días de Saúl no habían facilitadores, no habían herreros, no habían forjadores. Qué tremendo que en estos días no tengamos ministros con una palabra que equipe, con una palabra directriz, con una palabra de revelación, que estemos más en contiendas y que nuestras imparticiones sean más por contienda. Por eso es que hoy día necesitamos que se levanten los verdaderos hombres de Dios. Necesitamos entonces que los líderes, los verdaderos hombres de Dios, mujeres de Dios, se levanten para equipar, se levanten no para seguir dormidos en una cama, levantarse tan tarde para simplemente seguir iguales. ¿Sabe? En esos días el sistema, los hijos de Israel, tenían que descender a las aldeas y a las ciudades filisteas. Oiga, porque ellos no tenían quien les afilara sus herramientas de trabajo. Y mire qué tremendo. Tenemos que afilar las armas espirituales del pueblo de Dios. En esta noche estoy llamando a todos esos líderes. Hablo específicamente de nuestra casa ministerial,
que tal vez se han ido quedando dormidos, que tal vez la pandemia los fue debilitando, fue robándoles la pasión. Tú tienes que ejercer tu llamamiento. No te puedes quedar así, porque tú eres un facilitador de herramientas. Tú eres alguien que puede afilar espiritualmente. Yo quiero poner filo a tu espada, que es la palabra de Dios, en tu boca. Queremos poner un filo profético en lo que tú digas, y no una palabra que solo motive, sino que transforme tu vida. Que no sigas buscando en el mundo. La estrategia está en el reino de Dios. Mire lo que dice 1 Samuel 13, 19 al 21, para corroborar lo que yo le estoy diciendo. El pueblo de Dios estaba desarmado. El pueblo de Dios no tiene una estrategia. El pueblo de Dios no tiene ni tan siquiera forjadores, herreros. Dice, y en toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún herrero, pues los filisteos decían: no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas. El verso 20 dice: y todo Israel, oiga la estrategia, todo Israel tenía que descender a los filisteos, cada cual para afilar la reja de su arado, su azuela, su hacha o su aguijada, o sea, la parte puntiaguda del arado para romper la tierra. El precio era 2/3 de ciclo por las rejas de arado, y las azuelas, las horquillas, las hachas, y para arreglar las aguijadas. O sea, un pueblo que no está equipado y que dependía especialmente incluso del sistema para poderse armar. El reino tiene estrategias, amados. Dios tiene una estrategia. Para estos días Dios está dotando a la iglesia de armas espirituales, pero necesitamos líderes que se levanten para afilar a un liderazgo que se ha ido quedando muerto, a un liderazgo que ha perdido el filo profético, a gente que ha perdido la pasión de servir al Señor. Que tienes que tener esta capacidad de adaptación, ya no a la iglesia del templo, sino a una iglesia, hermanos, que se mueve a través de lo que es posible, a través de las redes, a través hermano, de seguir estableciendo el reino. Pero nosotros no podemos estar esperando del sistema y del mundo. El reino tiene estrategias. En los días de Saúl el pueblo estaba desarmado. No puede seguir, y solo tenía armas Saúl y su hijo Jonatán. No podemos depender de las oraciones de un pastor. Tú no puedes depender de las oraciones de un líder para poder subsistir en medio de un día de batalla como este en el que estamos inmersos. Tú tienes que afilar tu hacha, tienes que afilar tu lanza, tienes que afilar tus herramientas, tienes que afilar tus armas. ¿Y cómo lo hago, pastor? En la presencia de Dios. Por eso también, si no tienes armas espirituales, necesitamos entonces forjadores, herreros, gente que pueda ser un facilitador de revelación para estos días. En Joel capítulo 3 versos 9 al 10 dice la bendita palabra de Dios: proclamad esto entre las naciones, preparaos para la guerra, despertad a los valientes, acérquense, suban todos los soldados. Entonces, en los días críticos de la batalla, el pueblo no tenía armas. Aquí vemos que la batalla está llegando y el pueblo está dormido. Y el llamado es: proclamad esto entre las naciones. Es que, hermanos, si usted no se ha despertado todavía, estamos en una guerra contra un enemigo invisible. No solo desde la perspectiva de la salud. No solamente es eso. Es que este virus es toda una estratagema. Si usted tuviese el tiempo para investigar, se daría cuenta que el origen, quienes lo crearon, las razones por las que lo crearon,
¿Por qué lo sueltan en un momento como este? Todo esto es una lucha espiritual. Todo esto es una manera de querer arruinar a millones de personas en el mundo, de arrebatarle la vida a nuestros mayores, incluso también a nuestros jóvenes que son afectados por este virus. Y es un virus que muta, y a algunas personas les da de manera fuerte y a otros simplemente ni cuenta se dan. Y ya usted conoce los términos, ¿verdad? El asintomático y el que es afectado severamente por este virus. Pero lo que le quiero decir es que es un enemigo invisible. Y el origen de esto, usted puede tener una mente muy racional. Nosotros tenemos una mente más mística y una revelación de parte de Dios, entendiendo que el origen de esto no salió de otro lado, esto es algo malo. Y por eso es que el Señor decía, cuando llegue el día del mal, nosotros tenemos que estar armados. Pero aquí el pueblo está dormido. Y dice, preparaos para la guerra. Joel 3:9. Proclamen esto entre las naciones. Despierten a los valientes. Acérquense. Este es el mensaje que se tiene que proclamar en las naciones. No, esto no va a cambiar así solamente por estar diciendo que va a cambiar. Y es un tiempo de prepararse. Deberíamos de estar ya preparados para la guerra. El llamado es a despertar, a no seguir dormidos frente a las situaciones que estamos viviendo como pueblo de Dios. No podemos seguir dormidos, indiferentes, fríos, alejados de la realidad, simplemente pensando en la sobrevivencia. Tú no puedes seguir pensando simplemente en tu sobrevivencia, hermano. Porque hay personas que simplemente han adoptado una actitud, ok, está muy bien, voy a ser emprendedor, voy a tener nuevas ideas, voy a ver qué vendo, voy a ver si vendo piedras en miel, voy a ver si vendo cualquier cosa, eso está muy bien. Pero no solamente pienses en tu sobrevivencia física, porque hay un ataque espiritual, hay toda una estratagema que está dirigida desde el mismo infierno para acabar con tu vida, con la vida de tu familia, con la vida de tus hijos, de tus familiares. Y tú tienes que estar despierto, no puedes estar dormido. Este es el mensaje. Debemos de dejar de seguir diciendo que bueno, es que esta es la voluntad de Dios. La iglesia no puede adoptar una actitud pasiva, conformista, de seguir diciendo, bueno, es que esta es la voluntad de Dios. Yo entiendo que hay cosas que son inevitables y que se tienen que cumplir, pero no en mí. Yo no quiero que esas cosas se cumplan en mí. Si se van a cumplir, hermano, yo no quiero ser, porque la profecía tiene un lado positivo, pero también un lado negativo. ¿Sí me entiende? Entonces yo quiero que se cumpla lo bueno de parte de Dios. Entonces nosotros adoptamos una postura de decir, bueno, es que esta es la voluntad de Dios. Le atribuimos a Dios el mal. Le atribuimos a Dios el mal. No le atribuyamos a Dios el mal. Si más bien Él dice, líbranos del mal. La Biblia dice en 1 Juan 1:5 que en Dios es luz y que ninguna tiniebla hay en Él. 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. ¿Qué dice eso? ¿Qué te dice eso? Que Dios carece de maldad, que Dios es exageradamente bueno, que Dios es bueno en su naturaleza. Pero nosotros le atribuimos a Dios, no, es que es la voluntad de Dios. Esa es una actitud demasiado pasiva, cuando uno se conforma con lo que uno ve, porque uno no quiere luchar, porque uno no quiere pagar el precio de buscar, de pelear de armarnos y enfrentar una guerra espiritual como la que estamos viviendo. Todos tenemos que ponernos en estado de alerta. Y dice que vengan todos los hombres de guerra. Esta guerra es espiritual. Es una batalla que no puede ser obviada. Todos nosotros tenemos que despertar ante la situación. Y dice que vengan los valientes. ¿Qué es un valiente? Un valiente es un hombre poderoso, un guerrero esforzado, un hombre esforzado, una mujer esforzada, un hombre fuerte, un gigante, un gibor, una persona que se levanta con valentía,
Un joven que es varón de guerra, un vigoroso. Pero esto incluye mujeres y hombres. Pero hay que despertarse para la guerra. Estamos en pie de guerra. Los tambores de guerra suenan. Ya estamos en una guerra. Y usted sigue durmiendo. Usted es de las personas que sigue dependiendo de la oración del pastor de su iglesia. Y cuando se siente abatido y abatida, en vez de orar, dice: voy a llamar al pastor. Y no me lo malinterprete, no hay nada de malo en pedir el apoyo de los hermanos. Claro que para eso estamos. Pero eso no te debe a ti de alejar de tu propia responsabilidad como cristiano, como hijo de Dios. Tú no puedes depender de que alguien pelee tus batallas. Levántate, despiértate. Efesios 5:14 dice de esta manera: por esta razón dice Efesios 5:14, despiértate, o despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Esa palabra levantar es una palabra que está asociada a esta palabra que dice despierta y levántate. Está íntimamente asociado, es despertar y levantar. Y esa palabra levantarse significa, en el griego se dice egeiro. ¿Y sabe qué significa? Hacer acopio de las facultades. O sea, echa mano de la vida eterna que ya te dieron, que ya tienes en Cristo. Hacer acopio de tus facultades. ¿Sabe qué significa? Levantarte del sueño, o de estar sentado o acostado. Egeiro. Egeiro significa levantarte de la enfermedad o de la muerte, salir de la oscuridad. Pero mira esto, qué tremendo, iglesia, que cuando Pablo dice, esta razón dice, despiértate tú que duermes y te levantarás, dice salir de la inactividad, de la ruina, de la no existencia, de levantarte, de resucitar si estás muerto. Entonces es el momento de la iglesia. Egeiro es salir de la inactividad, es cambiar de posición, de estar sentado. ¿Sabe? La gente, en estos días la gente se siente muy mal, porque siente, mire, cualquier cantidad de personas me dicen a mí: pastor, yo me siento mal porque yo no estoy haciendo nada, porque yo siento que mi vida se me está yendo, pero yo no estoy siendo productivo. Pero tú sabes lo que es vida productiva. Vida productiva significa vida en movimiento. Tú no puedes seguir inactivo. Es vida en movimiento. ¿Quieres ser productivo? Es vida en movimiento. Haz algo desde tu casa. Y no solo hablo en aquello que te ayude a sobrevivir y a pasar la mala temporada. Para Dios, para el reino, para beneficio espiritual tuyo, de tu familia, y para que el reino de Dios se establezca. Entonces tenemos que entender. Ahora hay una cosa más que dice el verso 10 de Joel, capítulo 3, verso 10 de Joel. Dice este otro aspecto trascendente. Dice de esta manera: forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Diga el débil: fuerte soy. Forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas, y diga el débil: fuerte soy. La versión Huneman, si la puedes buscar, hermano, la versión Huneman dice así: juntaos, entrad todas las gentes de en contorno y congregaos ahí. Y mire lo que dice: el manso, no dice el menso, el manso sea batallador. La palabra de Dios para todos me gusta todavía más. Dice que esa versión Huneman dice: el manso se tiene que convertir en un batallador. O sea, hay gente que dice: no, pues ya usted sabe, hermano, y adopta la actitud. Dice: no, es que sabe cómo decía mi papá,
Mi papá tenía unos sus dichos demasiados raros, pero que en esa sabiduría popular existía una gran realidad. Cuando yo llegaba con una pedrada o llegaba llorando, ¿sabe qué me decía mi papá? Muchacho, atrévete a dar un golpe, atrévete a dar un tajo, me decía, en defensa propia. Otras veces me decía, es que tú eres mango bajito. ¿Sabe lo que significa ser un mango bajito? Que todo el mundo lo quiere bajar a pedradas. No sea mango bajito, hermano. Atrévase a dar un tajo en defensa propia. No puede ser que usted mire que le están minando todo y usted no se despierte y usted no se vuelva batallador. Deje de ser tan manso y no sea menso y levántese. La palabra de Dios para todos dice así: conviertan en espadas, oiga, conviertan en espadas sus herramientas para sembrar, y en lanzas las herramientas que usan para podar. Que el miedoso diga, ¿cómo tiene que decir el miedoso? El miedoso diga, soy valiente. Que el miedoso diga, soy valiente. Entonces aquí hay un cambio de actitud. Armas de guerra en vez de herramientas de trabajo. Y esto me llama mucho la atención, porque lo que veo aquí es importante decirlo. El llamado de Dios es: despierten a los valientes, que se preparen para la guerra. Pero ahora les dice, y yo estoy hablando del tema armados para el día malo, pero ahora les dice también: conviertan en espadas sus rejas de arado, que son herramientas de trabajo, las podaderas. Y les dice: conviertan sus rejas de arado en espadas, conviertan sus podaderas en lanzas, y que el débil diga, fuerte soy. O sea, cambie su actitud. Que el débil diga, fuerte soy. Que no te rindas tan fácilmente. Que no aceptes las cosas que el enemigo está diciendo contra ti. Que en tu mente y en tu corazón se empodere en la palabra y digas, fuerte soy. Como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el manso se vuelva batallador. Que cambie esa actitud pasiva. Que deje esa actitud de ser un espectador. No, es un cambio de actitud en el pueblo de Dios. Y lo que vemos aquí, el llamado es: cambien sus herramientas de agricultura en armas de guerra. ¿Por qué? Porque tienes que saber que el arado te sirve para preparar la tierra, para la siembra, y la hoz te sirve para la cosecha, pero la espada te sirve para defender tu cosecha, y la lanza para defender tu territorio del enemigo. Ojalá te quede claro. ¿Por qué el profeta dice: conviertan sus herramientas de agricultura en armas de guerra? Sus arados, conviértanlos ¿en qué? En lanzas. Conviertan sus hoces en espadas. Porque lo primero es para sembrar, pero para cuidar lo que Dios te ha dado, tienes que convertir todo eso que te ha servido, porque es la actitud. Tú siembras con una actitud, pero para cuidar la cosecha tienes que tener otra actitud. Entonces, para defender tu casa, ya no podemos seguir diciendo: es que yo soy débil, es que no tengo poder ni fuerza, es que yo soy frágil. Mire, hermano, yo le digo sinceramente, en este tiempo uno se pone preocupado, porque uno, hermano, en su niñez, por ejemplo, si me pregunta a mí, cuando fui a hacerme unos exámenes, una de las cosas que descubrieron es que tenía que tomar calcio. Y me preguntaron que quizá mi madre no tomó calcio, éramos pobres, mi madre era una campesina, una mujer humilde, una indígena. Y tal vez
nunca tuvo esas facilidades. Y ahora yo, que soy el resultado de eso, entonces tenía carencia de calcio y de otras vitaminas y de otras componentes esenciales de tener un sistema inmuno capaz de soportar cualquier ataque de cualquier cuestión virulenta que haya en el aire. Y cuando llegan estas cosas te pones preocupado, porque te acuerdas de que creciste como un niño frágil. Si usted me pregunta a mí, cuando tenía 6 años casi me muero. Tenía problemas de asma, problemas de amígdalas. Mi padre se murió a los 36 años de cáncer en la garganta. Entonces todo eso te hace pensar que hay patologías que pueden convertirte a ti en una persona frágil, y te da temores. Pero yo he optado por esto. Diga el débil: fuerte soy. Y yo declaro en el nombre de Jesús que yo soy fuerte en Cristo. Así que levante su mano ahí donde está y declare que usted es una mujer y un hombre fuerte por la palabra de Dios. No podemos seguir diciendo que tú eres débil, que no tengo poder ni fuerza. Tenemos que saber que esta situación nosotros podemos provocar nuestra liberación. No podemos estar con una pasividad que produce muerte. Tenemos que cambiar de actitud, predicar, abrir células virtuales, levantarnos a predicarle a nuestras familias. Tenemos que multiplicarnos en gran manera. Vamos a levantar una gran cosecha de almas para el reino de Dios. Quiero que vea este otro ejemplo, Nehemías 4:13. Mi tema de esta noche es armados para el día malo. Nehemías 4:13 entonces dice: aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla, y en los sitios descubiertos aposté al pueblo por familias, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos, armados por familia. Tenemos que armarnos por familia. Cada familia tiene que estar armada. Tu familia es muy valiosa. No te puedes dar el lujo de descuidarla por simplemente estar pensando en el dinero o cómo haces para pagar las deudas. Tienes que tener una actitud de cubrir a tus hijos mediante oración, intercesión. Hay cosas que son realmente invalorables. Una de ellas es tu familia. Tu familia no tiene precio, así que tienes que pelear por ellos. En los días de la restauración de los muros de Jerusalén, después de una diáspora de 70 años y el regreso de los judíos a Jerusalén, el enemigo se levantó para impedir que el pueblo pudiera levantarse de nuevo. Imagínate un pueblo que se quiere volver a reconstruir después de 70 años, dispersados en las naciones, sin identidad, sin economía, sin templo, sin murallas, sin recursos para poder enfrentar una crisis de esa magnitud. Pero se juntaron por familias para defender su ciudad y su nación. La estrategia de Nehemías surtió un efecto impactante, porque es que los puso por familias. Algunos decían: no, yo no voy a ir. Bueno, pero entonces vamos a poner tu familia ahí. Tú te tienes que levantar por familias. Por eso es que la restauración no es trabajo de un líder, es el trabajo de familias. Por eso el capítulo 3 del libro de Nehemías dice: y se levantó fulano de tal. Si fuese en nuestro contexto diría: se levantaron los Castro, los Bardales, los Reyes, los Caballeros, los Pérez, los Martínez. Se levantaron para restaurar. Cada quien hizo su parte, pero aquí era un asunto de defensa, y cada familia se armó para convertirse en guardas de su propia vida. Usted sabe que es capaz de hacer cualquier cosa por la vida de su familia, por sus hijos, pero usted ni ora por ellos. ¿Cuánto tiempo está dedicando a la oración por su familia? Le pregunto.
¿Cuánto tiempo estás dedicando a la intercesión y a la cobertura de tus hijos? ¿Cuánto tiempo estás dedicando tú en tu vida privada a la intercesión por los tuyos? ¿Estás doblando las rodillas? ¿Estás clamando a Dios por la liberación de un hijo esclavo del alcohol, un esposo esclavo de un vicio, de algo malo? ¿O simplemente traslada esa carga a todo el que encuentra? Le dice: ay, ore por mi hijo, ore por mi hijo, ore por mi hijo. Pero no estás haciendo, es una batalla familiar. Es que tienes que tomar la espada, tienes que pararte en la grieta de tu familia y tienes que pelear por ella. Arma tu familia. Me encantan las familias a mí que me mandan las oraciones de los chiquitos, donde ellos están aprendiendo a orar. No solamente le estás enseñando a depender de Dios, le estás enseñando una cultura de reino, lo estás catequizando, lo estás doctrinando, le estás enseñando. Y eso es lo que necesitamos hoy. Por eso es importante. Romanos 13, 12 al 13, el apóstol Pablo dice de esta manera, estoy terminando: la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Entonces, ¿de qué armas me he visto, pastor? De las armas de luz, armados para el día malo. El día malo es un día de tinieblas. La tierra se ha desatado sobre la tierra el mal. Pero podemos ser librados del mal, pero no así, indiferentes, no así, de manera despreocupada, esperando que del mundo salga la solución, cuando somos nosotros los que debemos de provocar la liberación. Y dice aquí el apóstol: vistámonos con las armas de la luz, andemos como de día. Honestamente, no en glotonerías. La mayoría de nosotros hemos subido de peso. Yo espero no haber subido tanto, pero la mayoría de nosotros hemos caído hasta como en la misma ansiedad. Está llevando a la gente a comer y a comer y a comer. Y de esa manera también el enemigo se está aprovechando. Si ya no es el virus, serán otras cosas. Se te sube la presión, se aumentan tus lípidos, los triglicéridos, el colesterol, el ácido úrico, el azúcar. La ansiedad nos puede llevar a un punto de no poder poner freno en nuestra boca y terminamos enfermos. El apóstol dice: no andemos en glotonerías. Habla de dominio propio. En borracheras peor. Usted sabe que los productos que más se venden en estos días, imagínese usted que los supermercados y los lugares, cuando las gentes en México, miré una información que la gente no estaba haciendo fila en las farmacias comprando medicamentos, sino las filas eran enormes en los lugares donde venden bebidas alcohólicas, donde se vende cerveza, porque la gente está como sedienta del mal. No en lujurias, que no caigamos en estas cosas, en el pecado, aún estando en casa. No en contiendas, no caigas en la contienda, y mucho menos en la envidia. Y el verso 14 dice: vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveamos, no alimentemos, porque algunos dicen: bueno, de todas maneras, ahorita no vamos a volver a la iglesia y yo no voy a volver al altar, y como no voy a volver al altar, puedo pecar. Cuando vuelva al altar, que esta cosa haya pasado, y vuelva a danzar y vuelva a cantar, y cuando vuelva yo a predicar en una célula, y cuando me toque volver otra vez a ocupar el lugar, entonces me voy a santificar otra vez. Te pueden sorprender dos cosas: la venida del Señor o la misma muerte, y ni cuenta te vas a dar. ¿Por qué? Porque se ha dañado tu muro de protección. Has permitido que se agriete, que hayan
que tu vallado sea agrietado por el enemigo. No permitamos eso. 2 Corintios 6, 7 al 10. Dice 2 Corintios 6, 7 al 10 y termino. Llevo 45 minutos exactos. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Es que tremendo. Armas de justicia, armas de luz, armas de justicia. Es que la justicia es el cimiento del reino. Por eso dice: buscad el reino de Dios y su justicia. Y Romanos 14, 17 dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia. El primer efecto del reino de Dios es que el reino de Dios es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Son las armas del reino, que el reino de Dios es justicia. Por eso Pablo dice aquí, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, o sea, en la derecha y en la izquierda, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Es el momento de despertar a esta gran realidad. Cierro mi Biblia acá en esta noche y termino haciéndote una recapitulación de lo que te he compartido y te he impartido. El Señor dijo que debíamos orar para no que no nos alcanzara el mal. Esa palabra mal es poneros, es algo espantoso. Y para no repetir todo el significado de esa palabra, es la calamidad, la enfermedad, lo vicioso, el diablo mismo, que en el día malo se desata contra la humanidad, contra nosotros, contra la iglesia. Armémonos, que no nos pase la que le pasó al pueblo de Israel en los días de Saúl, que solo él y su hijo tenían armas. Que no dependa tu vida de la oración de un ministro, que te equipes, que este es el momento de levantar herreros, forjadores, que los que somos líderes nos levantemos para equipar a los que no saben ni orar, ni buscar a Dios, ni desarrollar un devocional en sus propias casas. Levántate tú en tu familia, que es el momento de despertar, porque estamos viviendo un tiempo de guerra espiritual, que es el momento también de cambiar de actitud, de cambiar nuestras armas o nuestros instrumentos de agricultura por armas de guerra, que nos equipemos con las armas de luz, que dejemos las prácticas que a Dios no le agradan y que también tomemos las armas de justicia, que son las armas del reino. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta enseñanza de tu palabra. Bendice a cada uno, Señor, en su casa, que se convierta, Señor, en un hombre valiente, en una mujer valiente, Señor, que no hayan temores ni miedos, que cada quien asuma su responsabilidad por su familia, que igual que ocurrió en los días de Nehemías, cada familia se armó, Señor, para pelear por los suyos, y cada grieta estaba cerrada porque había una familia intercediendo, peleando con espada y lanza. En esta noche oro por tu pueblo, Padre. Declaro que hay cobertura, y Señor, declaramos el Salmo 35, Señor,
Que el ángel, Señor, los persiga. Que el ángel, Señor, desbarate por los despeñaderos al enemigo, Señor, invisible. Padre, todo plan que en las tinieblas sea fraguado para atacar nuestras vidas, toda brujería, toda hechicería, toda agenda escondida de las tinieblas para quitarnos la vida, para arruinar nuestra salud, para arruinar nuestras finanzas, es atada, es ligada, es confinada en prisiones de oscuridad. Son desbaratados y confundidos los que mal desean a los hijos de Dios. Paralizamos el avance del reino de las tinieblas, de la enfermedad, de lo malo que está soplando sobre la tierra, de la calamidad, de la pobreza. Señor, este virus, oramos en el nombre de Jesús, Padre, que sea desarraigado, borrado de la faz de la tierra, que salga de nuestra atmósfera, Señor, de nuestro país, de nuestra ciudad, de los 18 departamentos de Honduras, de las naciones. Que sople un viento, Señor, ese viento solano que acaba, Señor, ese viento que viene de los desiertos, Dios mío, pero que acabe, Señor, con toda esta plaga, con toda esta epidemia, Señor, que ha enlutado a millones de personas en el mundo. Dios mío, rompemos contra toda fuerza del enemigo. Lo atamos, lo ligamos, lo echamos fuera, lo declaramos atado y no puedes soltarte porque estás atado, y contra nosotros no hay agüero ni adivino que prevalezca. Todo plan en oculto que se haya gestado contra la iglesia para mantenerla silenciada, apagada, temerosa, Señor, todo aquello, Padre, que ha venido para llenarnos de miedo, Padre Santo, lo reprendemos. Oh, toda grieta abierta, cerrada, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, desatamos, Señor, tu paz que sobrepasa todo entendimiento en aquellos que están en ansiedad por las noches. Señor amado, aquellos que tienen dificultades respiratorias en este momento, Padre, aclara sus bronquios, sus pulmones. Dios mío, sus corazones reciban una insulfación de la vida tuya en el nombre de Jesús. Padre, soltamos una palabra de autoridad sobre nuestra ciudad, Dios mío. Tela es territorio consagrado. Hemos sufrido, hemos llorado por esta ciudad. Hemos sido, Señor, testigos, Señor, de su pobreza, de su miseria, pero queremos ser testigos de su levantamiento, Señor, de su restauración. Y Tela no será abatida, Señor, sino que será restaurada por amor, Señor, de tu pueblo que habita en esta ciudad. Padre, libra a las familias enfermas. Señor, danos astucia, danos inteligencia, danos sabiduría, danos ciencia, danos estrategias. Padre, para un tiempo como el que estamos viviendo necesitamos, Dios mío, de tu intervención sobrenatural. Padre, en el nombre de Jesús, cubre, Señor, a nuestra ciudad, nuestro país y las naciones. En el nombre glorioso de Jesús lo pedimos. Y también, Señor, Padre, pedimos que hoy más que nunca se active el ministerio angélico a favor de tus escogidos, tal como lo dice Hebreos 1:14. Que se activen los ángeles, y el único que los puede activar eres tú. Pero nosotros pedimos la ayuda de los ángeles, tal como lo dice el Salmo 103, verso 20. Que peleen, que luchen a favor de nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Que la enseñanza de hoy te sirva para cambiar tu actitud,
para tener una vida más responsable y una vida más dispuesta a servir al Señor. Si quieres llamar por oración o para aceptar a Cristo, 9680-8501. Ahí alguien te responderá. Si quieres consejería, alguien te responderá. Dios te bendiga y que Dios te guarde. Saludos a todos en todas partes. Que estén bien.